Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para un nuevo vídeo lleno de salseo y análisis. Espero que estén llevando un día fantástico, y si no es así, espero que este vídeo les anime un poquito el espíritu. Hoy, como ya adelanté, vamos a hablar de un tema que me parece fascinante y que involucra a uno de los actores turcos más populares del momento, Can Yaman. Pero no vamos a centrarnos en sus abdominales ni en sus papeles protagónicos. Vamos a sumergirnos en un análisis más profundo, un poco más, digamos, especulativo. Vamos a examinar esas predicciones que se han hecho sobre su comportamiento y cómo, lamentablemente, algunas de ellas parecen estar materializándose. Agárrense que esto se pone interesante. Antes de empezar, un recordatorio rápido para aquellos que son nuevos en el canal: suscríbanse. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Aquí hablamos de todo lo que está en tendencia, series turcas, chismes de celebridades, temas de actualidad. Así que no se lo pueden perder. Además, al suscribirse me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Gracias por el apoyo. Ahora sí, dejémonos de introducciones y vamos al grano. Can Yaman. Un nombre que evoca pasión, éxito y, para qué negarlo, también controversia. Desde que conquistó el corazón de millones de espectadores con su papel en Erkenci Kuş y Dolunay, Can Yaman se convirtió en un fenómeno a nivel mundial. Su carisma innegable, su talento actoral y, seamos honestos, su atractivo físico, lo catapultaron a la fama. Pero, como suele suceder, la fama tiene un precio. En los últimos años, hemos sido testigos de titulares que no siempre han sido amables con el actor. Críticas sobre su comportamiento, rumores sobre su vida amorosa, e incluso acusaciones de ser demasiado extrovertido, demasiado impulsivo, demasiado todo. Muchos analistas de la farándula, aquellos que se dedican a predecir el futuro de las celebridades, ya habían advertido que el ascenso meteórico de Can Yaman podría traer consigo una serie de desafíos. Y por desgracia, parece que no se equivocaban del todo. Una de las predicciones más recurrentes era que la presión mediática, el constante escrutinio público y la obsesión de algunos fans podrían afectar negativamente su salud mental. Piénsenlo por un momento: de la noche a la mañana, Can Yaman se vio expuesto a una cantidad inimaginable de atención. Cámaras siguiéndolo a todas partes, comentarios en redes sociales, entrevistas constantes, rumores infundados. Todo el mundo tenía una opinión sobre él. Y como todos sabemos, lidiar con esa constante evaluación no es tarea fácil. Se decía que si no lograba manejar esa presión, podría terminar explotando. ¿Y qué significa explotar en este contexto? Pues básicamente tomar decisiones impulsivas, tener reacciones desproporcionadas, o incluso, en el peor de los casos, alejarse por completo de la vida pública. Otra predicción, quizás un poco más específica, apuntaba a un posible deterioro en su relación con los medios de comunicación. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Recordemos algunos incidentes que han alimentado esta teoría. Por ejemplo, las controversias generadas por algunos comentarios que hizo en entrevistas, que fueron interpretados por muchos como arrogantes, machistas o simplemente fuera de lugar. Esto desató una ola de críticas y afectó su imagen pública. También recordamos algunos encuentros tensos con paparazzi, donde se le vio reaccionar de manera poco favorable a la intrusión en su privacidad. Todo esto ha contribuido a crear una narrativa de Can Yaman contra el mundo, una imagen de un actor desafiante y rebelde, lo cual, obviamente, no es beneficioso para su carrera a largo plazo. ¿Pero por qué se hicieron estas predicciones? ¿De dónde surge esta idea de que Can Yaman estaba destinado a explotar? Bueno, muchos vieron en él una personalidad fuerte, decidida, incluso un poco temperamental. Una persona que no se calla lo que piensa, que no tiene miedo de romper las reglas. Y si a eso le sumamos la presión constante de la fama, las expectativas de los fans y la necesidad de mantener una imagen pública impecable, el resultado podría ser una combinación explosiva. Además, la cultura turca, con sus propias normas sociales y expectativas sobre el comportamiento de las figuras públicas, también juega un papel importante en esta ecuación. Can Yaman, como ídolo de masas en Turquía, está constantemente siendo evaluado según esos estándares. Cualquier desviación, cualquier comportamiento que se considere inapropiado, puede ser interpretado como una falta de respeto hacia la tradición y las costumbres.
Otro aspecto que se mencionó en su momento fue la posibilidad de que Kan-Yaman se sintiera encasillado en ciertos tipos de papeles. Se hizo famoso por interpretar personajes carismáticos, románticos, galanes que enamoran a la audiencia. Pero algunos analistas predijeron que podría llegar un punto en el que quisiera explorar otros registros actorales, interpretar personajes más complejos, más oscuros, más desafiantes. Y que si no se le daba esa oportunidad, podría sentirse frustrado y buscar alternativas, quizás incluso fuera de la televisión turca. De hecho, como bien sabemos, ha estado trabajando en proyectos en Italia, lo cual podría interpretarse como una señal de que está buscando nuevos horizontes, nuevas oportunidades para demostrar su talento. Pero ojo, no todo es negativo. No podemos caer en el pesimismo absoluto. También hay quienes creen firmemente que Kan-Yaman está aprendiendo de sus errores, que está madurando como persona y como profesional. Se le ha visto tomar clases de actuación para perfeccionar su técnica, involucrarse en proyectos benéficos para devolver algo a la sociedad y tratar de mantener un perfil más bajo en los medios de comunicación. Algunos incluso sugieren que esta supuesta crisis le ha servido para replantearse su carrera y para enfocarse en lo que realmente le importa. Quizás este camino lleno de obstáculos le ha permitido descubrir su verdadera vocación, su verdadero propósito como artista. Lo cierto es que el futuro de Kan-Yaman es incierto. Nadie tiene una bola de cristal para predecir con certeza lo que le depara el destino. Pero lo que sí sabemos es que es un actor talentoso con un gran potencial, y con una legión de fans que lo apoyan incondicionalmente. Y que si logra manejar la presión de la fama, aprender de sus errores, y seguir trabajando duro para perfeccionar su arte, podría seguir cosechando éxitos en los años venideros. En resumen, en el vídeo de hoy hemos explorado las predicciones que se hicieron sobre un posible estallido de Kan-Yaman, debido a la presión de la fama, las expectativas del público y las normas de la sociedad turca. Hemos visto cómo ciertos incidentes y decisiones parecían confirmar algunas de estas advertencias, pero también hemos analizado la posibilidad de que el actor esté aprendiendo de sus errores, madurando como persona y reinventándose como profesional. La verdad es que el futuro es incierto, pero esperamos que Kan-Yaman encuentre el equilibrio, siga brillando con su talento y nos siga sorprendiendo con su trabajo. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Kan-Yaman y las predicciones que se hicieron sobre su comportamiento. Les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final del vídeo. Son los mejores. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kan-Yaman ha explotado como algunos predijeron? ¿O creen que está aprendiendo y madurando? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. La conversación está abierta. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del salseo. Cara guiño.